Bueno, queridos hermanos, el tema de la prédica es el amor de Dios. Es un título muy amplio, pero creo que sí vamos a tener unas nuevas perspectivas sobre ese asunto. No sé si ustedes han escuchado tipo de frases como que Dios ama a todos por igual. ¿Se ha escuchado esa frase? ¿Sí? ¿De dónde viene esa frase? ¿Viene en la Biblia o no? No viene en la Biblia. ¿Sí saben? La frase también que dice el amor de Dios es incondicional. ¿Se ha escuchado eso? Pero no para todos. Eso es bíblico. ¿Ese viene en la Biblia o no? No, eso es bíblico. No viene en la Biblia. Y eso es interesante porque nosotros entonces sabemos que el amor de Dios no significa lo mismo para todos, ¿verdad? Y entonces si nosotros estamos leyendo ese versículo, el Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Dios ama, o amó, pero ama, de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para a todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que reciba la vida eterna, ¿cierto? Dios es amor, ¿o no? ¿Dios es amor está en la Biblia? Sí, eso sí está en la Biblia. Sí. Dios es amor. Para ser preciso, está en el contexto de 1 Juan, en que Juan dice, el que no ama a Dios, o el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En ese contexto está ese versículo, ¿cierto? ¿Qué significa ese amor? Y si Dios es amor, queridos hermanos, ¿qué va a pasar si una persona no conoce a Jesucristo y muere? Un Dios que es amor, un Dios que ama, ¿va a permitir que esa persona se pierda para siempre en el infierno? ¿O no lo permite? Es que hay dos cosas, hermanos. Por eso nos dice la palabra de que Dios es amor, pero también es fuego, fuego control, claro. Exacto. Que le obedece, obedece y cree en Él, está salvo. Entonces, ¿el amor de Dios es condicional? Sí, no es entonces. Significa eso es para despertar un poquito su interés, ¿ok? Significa eso lo que usted está diciendo, que una persona obediente recibe el amor de Dios porque es obediente. No solamente por eso. Entonces, ¿esa persona merece el amor de Dios por estar obediente? Yo no solamente. Interesante, ¿no? Por fe. Pero todo lo va de la mano, pues. Y entonces por fe, ¿ok? Decimos por fe. Si uno cree, merece el amor de Dios porque cree. ¿Es así? No, creer no. Todos creen. ¿O funciona diferente? Todos creen. Todo el mundo cree. Empezamos desde el versículo que hemos leído, ¿ok? Dios ama a todas las personas. Yo creo que sí. ¿Ya? Porque Él dice que Dios es su único hijo para salvar al mundo. Ok. Crean. Ese versículo lo tomamos literal, ¿ok? ¿Qué dice ese versículo? Ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso incluye todo, toda su creación, todo lo que Él ha creado. Todos los seres humanos son creados por Dios. Todos los seres humanos entonces son objetos de su amor. Todos los seres humanos. Dios ama a todas las personas. Con eso empezamos. Y ahí hay unas personas que dicen, gracias, entonces Dios nunca va a permitir que voy a perderme en el infierno porque Dios me ama. ¿Verdad? Así no es. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo, pero no ama a todo el mundo por igual. No es así. Y yo lo voy a comprobar con la palabra de Dios que funciona así. Hacedor de Dios y otra ser creación de Dios. Ya, pero el amor de Dios no depende
de su obediencia. No. ¿Cómo funciona entonces? Lo vamos a ver. El amor de Dios puede ir en los círculos. ¿Ok? El círculo grande. El amor general o el amor universal. Dios ama a toda la humanidad. Y por esa razón Él manda bendiciones a cualquiera. Jesús mismo lo dice. El sol sube sobre los justos y los injustos. La lluvia cae sobre los justos y los injustos. ¿Verdad? Hay injustas que tienen salud y hay personas justas que tienen salud. ¿Verdad? Que están sanas. Y entonces Dios ama a toda la humanidad y da bendiciones a toda la humanidad, aunque nadie lo merece. Pero ese amor no significa que Dios salva a toda la humanidad. Hay diferentes niveles de amor. Y eso es lógico. Si lo comparamos con nuestro amor también, es lógico. Yo puedo decir que amo a Quevedo. ¿Ok? Yo amo a Quevedo porque Dios ha puesto ese amor en mi corazón para amar a Quevedo. ¿Significa eso que yo amo a todas las personas en Quevedo por igual? No. No quiere decir eso. Y entonces como yo no amo a todas las personas en Quevedo por igual, ¿significa eso que mi amor por Quevedo no es sincero? Sí, es sincero. Pero es diferente. Mi esposa vive en Quevedo, pero yo amo mucho más a mi esposa que a cualquiera en Quevedo. ¿Verdad? Así funciona, es muy normal. Todos entendemos eso. Todos. Y todos en nuestra vida tenemos diferentes niveles de amor. Por ejemplo, a mis hijos yo amo mucho más que a mi vecino. ¿Verdad? Y para Dios funciona así también. Y lo vamos a comprobar con la Biblia. Claro, hubo los discípulos, no a todos. Exacto. Ok, entonces, en ese versículo, el Juan 3, versículo 16, Dios refleja su amor general, universal. Y es algo hermoso, Porque si vemos ese amor general, podemos comprobar algunos versículos que muestran que Jesús quiere, que Dios quiere que todas las personas en toda la tierra se salven. Entonces Dios quiere que todos se salven. Ese es el deseo de Dios. Tanto amor tiene Él por el mundo, por toda la universidad, todo el universo, que Él quiere que todos los seres humanos se salven. Ese es el deseo de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, lo dice clarito, lo podemos buscar un ratito. 1 Timoteo 2:4. Ahí lo dice literalmente. Ahí dice Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso no necesita explicación, ¿cierto? Dios quiere que todos los hombres se salvan. Ese es el deseo de Dios. Hay más versículos que muestran lo mismo. Bueno, Juan 3:16 lo dice. Y para que todos se puedan salvar, ¿qué hizo Dios? Porque Dios sabe que nosotros estamos bajo su ira. Es porque todos somos nosotros desobedientes. Todos somos pecadores. Y por nuestros pecados merecemos la ira de Dios sobre nuestra vida. ¿Eso dice la Biblia? Sí, eso dice la Biblia. Juan 3, versículo 36. ¿Qué dice ese versículo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Literalmente ese versículo dice otra cosa, dice, y la ira de Dios queda sobre él. ¿Qué significa eso? Que la ira de Dios cae sobre toda la humanidad, porque Dios es un Dios tan santo y tan justo que Él odia al pecado y odia al pecador que peca. Pero ahí mismo en Juan
Disculpe. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Exacto, en Timoteo. Sí. Entonces Dios, como Él es justo, tiene que castigar el pecado, pero tiene tanto amor por la humanidad que les ofrece una solución, y esa solución tiene nombre. Esa solución es Jesús. ¿Cierto? Entonces el amor de Dios es tan grande que Él manda a su Salvador al mundo para que todos que creen en Él se salvan. Amor general. Jesucristo es ofrecido a toda la humanidad. Todos somos invitados para creer en Él. Todos. Todos, toda la humanidad. Y ese amor entonces de Dios es general. En general, no importa quién es, de qué raza, de qué nivel, de qué posición, en qué situación se encuentra. Jesús se ofrece a toda la humanidad y todos que en Él creen serán salvos. Eso es la palabra de Dios. Pero ¿qué es el problema? El problema es que nadie de su propia voluntad quiere buscar a Jesús. Nadie. El ser humano es tan corrupto que él rehúsa a Jesús automáticamente. Y usted lo conoce, ¿verdad? Todos conocemos personas en nuestro alrededor que nosotros no entendemos por qué creer en Jesús no es agradable. Porque si usted conoce a Jesús, sabe que no hay más hermosa cosa que creer en Jesús. ¿Cuánto valor da Dios y Jesús a nuestra vida? ¿Verdad? Qué vacía era nuestra vida sin Él. Y ahora Él está presente en nuestra vida y nos sentimos tan llenos porque Él está con nosotros. No significa que estamos perfectos y que todo anda bien, no. Pero sabemos que Él está. Y sabemos que Él es nuestro Salvador. ¿Verdad? ¡Qué hermoso! Y lo predicamos a las personas a nuestro alrededor y ellos dicen, no, yo no quiero tener a Jesús. ¿Verdad? Esa es la reacción automática del ser humano. En Romanos 3 lo dice, nadie busca a Dios de su propia voluntad. Si nosotros solo podemos confesar, ¿verdad? ¿Quién aquí puede levantar la mano y dice, Dios me salvó porque yo empecé a buscarlo? ¿Quién lo dice? Todos nosotros confesamos que nosotros somos salvos porque Él nos buscó, ¿cierto? Desde el vientre de mi madre. Exacto. ¿Y por qué Dios buscó a nosotros y por qué no a todo el mundo? Porque Él le plació una gracia no merecía, estaba en su camino, una gracia que yo merecí ni bien. Entonces por ello, Él me cogió entre los niños de Dios. Pero nadie merece el amor de Dios. Nadie. ¿Somos nosotros mejores que otras personas? No, para nada. ¿Buscó a Dios porque nosotros somos mejores que otros? ¿Verdad? No hay uno perfecto. Y entonces ya entendemos, hay un círculo amplio. Dios tiene un amor general por toda la humanidad. Él ofrece su Hijo a toda la humanidad, pero no todos lo aceptan. Y Dios entonces muestra un amor y compasión y llamado para toda la humanidad. Y en la palabra de Dios podemos encontrar, por ejemplo, Jesús que encuentra al joven rico. ¿Sí conoce esta historia? El joven rico trataba de obedecer a Dios de la manera perfecta, pero no encontró paz en su corazón. Y entonces él se acercó a Jesús y dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, tú sabes los mandamientos, tú lo sabes. Y él después dijo, yo mantuve todo eso. Yo hice todos los mandamientos de Dios. Yo traté de mantener los mandamientos de Dios tan perfectamente que toda mi vida dediqué a eso. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Pero él lo hizo. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Y Jesús mirándolo, lo amó. ¿Significa eso que él estaba salvo? No. Es un amor general, compasivo. Y entonces hay dos círculos. El círculo más grande es universal. El segundo es un amor de compasión y llamado. Porque hay una diferencia. No todo el mundo, por ejemplo, es llamado. Hay personas que nacen, que viven y que mueren sin escuchar ni una frase de la Biblia.
en India, en países árabes, en tribus lejanos, que no tienen la Biblia, que no conocen al Dios verdadero, que no saben nada de la palabra de Dios. Entonces podemos decir que ellos están en el círculo más amplio, pero hay un círculo más íntimo, porque hay personas que sí reciben la palabra de Dios. Y todos nosotros, en todo Ecuador, todas las personas están en el segundo círculo. Porque en Ecuador no hay ninguna persona que nunca ha escuchado nada de la Biblia. Ni una. Todo el mundo. Todas las personas de Ecuador han escuchado al menos una vez algo de la palabra de Dios. Sean andando por el camino, viendo un letrero, recibiendo un tratado, no sé, cualquier cosa. Y ese amor entonces es más íntimo que el grupo general. Dios tiene una compasión grande para el pueblo ecuatoriano, porque Él permite que todos escuchen la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces el llamado viene y eso muestra el amor de Dios, porque hay personas que no reciben el llamado. Pero en Ecuador todos reciben el llamado. ¿Significa eso entonces escuchar el llamado que ya está salvo? No, todavía no. Sí. Al iniciar esto, usted dijo que no hay una persona que puede morirse sin haber escuchado la palabra de Dios. Sí. Está en el círculo general correctamente. Pero mi pregunta es, si él se muere y así una persona que no cometió errores, así una persona buena, no conoce la palabra de Dios, porque hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios, pero son muy buenas personas. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, ¿se salva o no se salva? No. Buena pregunta. La pregunta es, hay personas que son tan buenas que se salvan por su obediencia. Eso es prácticamente lo que usted dice. La pregunta es sí. Si hay una persona que tiene una obediencia perfecta, sí va a salvarse. Sí. El único problema es que no hay personas que nunca cometieron ningún error. Ese es el problema. Eso es mentira. No hay. Hay uno solo. Solo Cristo. Solo Jesús. Y entonces hay buenas personas. Corazón lo dice. Comparado conmigo. Que hay personas que son mucho mejores que yo. Pero Dios no juzga según mi nivel. Él juzga según su nivel. Y Dios exige perfección. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa eso? Si una persona no tiene una obediencia perfecta, no va a poder entrar. Exacto. Uno conoce, por ejemplo, personas que aparentamos como que estamos solamente frente a Dios, pero en el fondo, cuando salimos de Dios, Somos otras personas. Claro. entonces de nada sirve estar con Él. Sí, sí. Mira, si tuviera posible que nosotros podríamos entrar en el cielo por nuestra propia obediencia, Dios nunca te hubiera mandado a su Hijo. Claro, no lo hubiera mandado, claro, ¿verdad? Porque habría otra posibilidad. ¿Quién va a sacrificar a su propio hijo si hay otra manera de salvarse? Nadie. Es la única manera. Porque nuestra obediencia siempre es imperfecta. Nuestra dedicación a Dios siempre es imperfecta. Entonces, hay muy buenas personas según nuestra medida, pero según la medida de Dios no hay. La palabra misma siempre dice, Jesús mismo lo dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, solo uno. Esa es la medida de Dios. ¿Ya? Y entonces, y en Romanos 3 dice lo mismo. No hay bueno. No hay. De Romanos 3 literalmente lo dice. Pastor, Ni uno. nada. Dice que ninguna palabra ociosa va a ser entender nada en nada. Sí, entonces sí hay buenas personas, pero según nuestra medida, no según la de Dios. ¿Ok? Entonces hay esos dos círculos. Un círculo amplio, un círculo más íntimo. Círculo 2, de amor y compasión, en que Jesús está dando bendiciones, más bendiciones a los que están en el círculo 1. ¿Sí? Pero hasta aquí no hay salvación. No es un amor que salva. Es un amor general, ¿sí? Entonces tiene que saber eso. Y tiene que saber que si uno no llega a un círculo más íntimo, ¿qué va a pasar al final de su vida?
La ira de Dios viene sobre su vida porque no conocen al Hijo. Salmo 5, por ejemplo, esa teoría, por ejemplo, esa frase muy conocida. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí? Ese es muy conocido también. ¿Dónde está ese en la Biblia? ¿Es un versículo de la Biblia? De todos los pecados, hay un pecado. No está en la Biblia. No. De todos los pecados. Y sobre todo, ¿sabe lo que Dios dice en la Biblia? Por ejemplo, Salmo 5. Varias veces he usado ese salmo. Salmo 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de su trono. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces la palabra de Dios siempre refleja que el pecador no arrepentido, el pecador que quiere seguir pecando, ¿qué recibe? ¿El amor de Dios? No, recibe la ira de Dios sobre el pecado. La frase que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, significa que Dios nunca va a mandar a nadie al infierno. ¿Cierto? Pero lo que manda Dios al infierno no es el pecado, es el pecador. ¿Verdad? ¿Tú piensas que Dios ama a las personas que están en el infierno? No. Pero sí los amó. Solo que Él extendió su amor generalmente sobre ellos. ¿Ok? ¿Sí me entienden? ¿Sí me están siguiendo todavía? ¿Cierto? Ok. Vamos al tercer círculo. Dios tiene un amor especial, un amor de pacto, un amor electivo para sus hijos. Yo amo más a mis hijos que a mis sobrinos. ¿Eso es algo raro para decir? Muy normal, ¿verdad? Es muy normal. Y para Dios funciona así. ¿Hay versículos en la Biblia que muestran eso? Claro que sí. Por ejemplo, en Hebreos 12, versículo 6, dice, Dios ama, o Dios corrige a todos los hijos que Él ama. Y si no recibimos corrección, es porque no somos hijos. Eso lo dice, Hebreos 6, versículo... déjame ver. Hebreos 12, versículo 6. ¿Sí lo puede leer? Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Exacto. Entonces Dios tiene un amor hacia sus hijos que es diferente que su amor a todo el mundo. ¿Ok? Lo mismo que nosotros. Y entonces a su hijo, en ese caso, el amor que refleja la Biblia en esa parte es el amor como hijos. Amor como padre hacia sus hijos. Si un padre ama a sus hijos, los disciplina, los corrige, porque eso es para su bienestar, ¿cierto? Y Hebreos dice, si tú puedes andar en cualquier cosa y nunca recibe ninguna disciplina, ninguna corrección de parte de Dios, significa que tú tienes que tener un temor grande en su corazón, porque significa que no eres hijo, porque Dios corrige a sus hijos. ¿Sí entienden? Entonces eso refleja que hay un amor más íntimo para sus hijos. ¿Ok? Hay más versículos que lo reflejan. Por ejemplo, en Juan 13, versículo 1, Jesús está hablando sobre su obra y dice a sus discípulos, a los que Dios ha dado, los amé hasta el fin. Un amor más especial para sus discípulos, sus seguidores más íntimos. ¿Cierto? ¿Qué podemos incluir de ese amor más íntimo? Hay una parte en la Biblia que refleja que hasta qué nivel va ese amor. Porque yo le dije al inicio, Dios ama sin condiciones. Y nosotros decimos que no, ¿verdad? Y es cierto. En el amor general, que es para todo el mundo, ese amor no es incondicional, no es infinito. Ese amor acaba al momento que nosotros morimos sin arrepentirnos y sin aceptar a Jesús. Ahí acaba ese amor.
y viene juicio. Pero Dios para sus hijos es indefinido y que es eterno y que no termina. Eso es algo hermoso. Y yo creo que cada padre de verdad, cada madre de verdad reconoce eso. Nuestros hijos se pueden perder en muchas cosas, pero nunca perdimos el amor hacia nuestros hijos, si estamos bien, ¿cierto? Siempre queremos que ellos devuelven, ¿verdad? Hay personas aquí que saben lo que es tener un hijo que anda en adicción. Y cada padre que ha experimentado eso, odia lo que está haciendo su hijo, pero no odia a su hijo. Hay padres y madres aquí que tienen hijos que andan en malos caminos, en malas cosas, en malas vidas, y odiamos en lo que ellos andan, pero no odiamos a nuestros hijos, ¿cierto? Así es con Dios. Si somos sus hijos, Él sigue amándonos. ¿La Biblia dice eso? Sí, sí lo dice. En Romanos, capítulo 8, dice Pablo: antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Ese amor es incondicional. Si tú eres hijo de Dios, el amor de Dios es incondicional. Pero no comete el error de pensar que tú puedes hacer cualquier cosa. Dios me ama, entonces igual puedo. No. Cuidado, Dios disciplina. Y Dios puede disciplinar duro. No juega con eso. Yo he escuchado de personas que perdieron sus amados para que ellos no se pierden. ¿Eso es amor? Sí, porque Dios no quiere perder a sus hijos. Yo he escuchado de cristianos que quedaron inválidos para que Dios los salvar de su mala vida. ¿Eso es amor? Sí, porque para nosotros es más importante que nuestro cuerpo. ¿Es agradable? No. Pero tenga cuidado, no juegue con Dios. En Malaquías, por ejemplo, capítulo 1, versículos 2 y 3, Dios habla de eso al pueblo de Israel con un ejemplo. Y dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dos hermanos de la misma familia. Dios amó a uno con ese amor íntimo de recibirlo como hijo. Y ese Jacob era una buena persona. Si usted estudia su vida, y a veces en las historias y las cuentas de la Biblia lo hacen algo de eso, pero Jacob, la palabra Jacob significa engañador, y eso era su vida. Él engañaba a su padre, robaba de su hermano, su yo. Él estaba en un desierto sin nada, perdió todo lo que tenía y vino Dios. ¿Por qué? ¿Jacob estaba orando? ¿Jacob estaba pidiendo eso? No, es porque Dios lo amaba incondicionalmente. Queridos hermanos, yo le voy a contar un secreto. Si usted sabe, Jesús es mi Salvador. Si tú estás tratando de andar todos los días con Él, con sus fallas y errores, pero con su intención de su corazón de andar con Él, significa que eres su hijo. Y no es porque tú querías su hijo. Dios escogió.
¿Por qué Dios a mí y a otra persona que andaba mejor que yo? No lo sabemos, porque Dios es soberano. Él hace las cosas a su manera, ¿verdad? Pero no olvidas, Dios ama a toda la humanidad. Por esa razón ofrece su Hijo a toda la humanidad. Pero sabiendo que todos lo van a rechazar, Él mismo busca a personas y dice, tú vas a ser mi hijo. Y Él va a cambiar su voluntad para que tú dices, sí Señor, yo quiero servirte. Así es Dios. Y lo hace con un gran amor. Un amor tan grande que nosotros no lo podemos quitar de su corazón. Tanto amor tiene Dios para nosotros, queridos hermanos. Y nadie de nosotros lo merece. Ni con nuestra obediencia, nuestra benignitud. Nadie de nosotros merece el amor de Dios. Nadie de nosotros. Dios no nos ama porque somos buenos. Dios nos ama porque Él es bueno. Este es el tercer círculo. Y ese tercer círculo es la salvación. Dios va a protegerte con su vida. Él no va a permitir que va a perderte. Pero como le dije, eso a veces duele, porque lo hace con corrección. Mejor que quedemos en su presencia haciendo lo bueno para que no necesitamos correcciones, ¿verdad? Porque su presencia es el mejor lugar para estar, ¿cierto? Su dulce presencia. Pastos deliciosos, como dice el Salmo 23. Si tú quieres andar en el desierto, primero estás lastimando a ti mismo. Y después viene el pastor para corregirte para que regreses. Mejor que quedar en los pastos deliciosos. En que la copa está rebosando. ¿Cierto? ¿Por qué salir del amor de Dios? ¿Por qué hacerlo? El amor se puede encontrar mejor en el mundo de pronto. ¿El mundo ofrece mejores cosas? No, sí te ofrece. Las bendiciones del mundo son más grandes que las bendiciones. De pronto el mundo le puede ofrecer algo que va a llenar su corazón. Entonces, ¿por qué lo buscan? Solo vanidad. ¿Y por qué no toma los consejos de Dios? Que Él ofrece en su palabra de Dios. ¿Por qué no lo tomas en serio? Entonces ese es el tercer círculo. Ahora, hay un secreto, hay un cuarto círculo. Vamos a cambiar la frase. Dios ama a todos sus hijos por igual. Esa frase suena más bíblico, ¿cierto? ¿Es cierto eso? Dios ama a todos. ¿Qué piensan? Pero a sus hijos, estoy hablando de sus hijos. Dios ama a todos sus hijos por igual. ¿Sí? Biblia. Voy a tomar un ejemplo. Jesús, ¿cuántos discípulos tenía? 2. Él? ¿Los 12? Entonces eso no contamos. Contamos con los 11. Entre esos 11, Jesús trataba y llamaba igual a todos ellos. Entonces Él tenía discípulos que los otros. Y entre el pueblo de Dios funciona así. ¿Qué significa eso? Que si no estamos en ese círculo más íntimo, que somos menos. No somos menos. El amor de Dios para sus hijos es inmenso. Para todos sus hijos, su amor es grande y es incomparable. Pero hay un círculo que es más íntimo. Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿cierto? Moisés fue llamado
amigo de Dios, y hablaba con él como un amigo frente al frente, dice la palabra de Dios. Eso no es dado a cada hijo de Dios, no es dado a cada hijo. Juan y Pedro tenían una relación con el Señor, y sobre todo Juan, más íntimo que los otros discípulos. Y no es porque Juan era un discípulo más fiel o porque Pedro era más fiel, no, para nada. En cierta manera podemos decir, y no es malo decirlo, que Dios escoge unos de sus hijos para estar más cerca de Él que los otros. Pero muchas veces por un rol también más difícil. También pide más sacrificio. Sí, pide más sacrificio. No a todas las personas Dios revela las mismas cosas, ¿verdad? Y una vez Jesús usó ese ejemplo ante los fariseos y ellos se enojaron. Dijo, en el tiempo de Elías había muchas personas con hambre, pero Dios mandó a su profeta a un pueblo fuera de Israel para salvar a una mujer. Y ellos se enojaron. Pero así es Dios. ¿Por qué fue escogido Pablo, perseguidor de los cristianos, que estaba matando a los hijos de Dios? ¿Y por qué Dios lo escogió para montar en una posición especial en su iglesia, con un amor especial en su iglesia para servir ahí? ¿Por qué? Porque nadie de nosotros puede mencionar la razón. Nadie de nosotros. Porque no fue nada de Pablo, no fue porque él lo merecía, no porque fue el mejor que otros, no fue eso. Fue únicamente la soberanía de Dios que Él dijo, yo voy a escoger a Él para glorificar mi nombre ante los reyes, ante los gentiles y ante los judíos. Él es un escogido, ¿verdad? Y entonces en ese sentido nosotros no podemos calcular eso, decir, este es más amado porque Él es más obediente o es mejor o es... Nada de eso. Nada. No lo podemos entender. Solo podemos alabarlo. Porque eso es una bendición tan grande, queridos hermanos. Y en la cena también lo recordamos. ¿Por qué Dios salvaste a nosotros? Amado Dios, ¿por qué salvaste a mí? Amado Dios, no merezco tu salvación. ¿Por qué me buscaste? ¿Por qué me sacaste de la oscuridad de mi vida? ¿Verdad? Y así alabamos a Él. Y así adoramos a Él. Adoramos su amor, porque su amor es tan grande, queridos hermanos. ¿Sí entendemos? 4 niveles de amor. Entonces podemos decir, Dios nos ama, ¿sí? Podemos decir entonces en evangelización, Dios te ama. Sí lo podemos decir. Pero toma en cuenta que Dios no ama a todos por igual. Y sobre todo, si hay una persona que escucha que Dios le ama, cuenta siempre lo que Dios quiere. Porque escuchamos esa frase, Dios te ama. Una persona puede pasar por ahí pensando, qué bien, tengo un Dios que me ama. Listo. Pero recuerda, cuando Jesús empezó su ministerio, la primera palabra que salió de su boca, ¿qué es? ¿Sí saben? Es importante, ¿no? Saber lo que predicaba Jesús. Jesús se puso en pie y dijo, yo amo a todos ustedes. ¿Lo dijo? ¿Qué era la primera palabra? Jesús. Lo buscamos, en Marcos lo puede buscar, en Marcos, ahí estamos más claro. Vamos al Evangelio de Marcos y encontramos la disciplina en la Biblia en que están las letras rojas de la palabra Jesús. Puede encontrar qué fue lo primero que dijo Jesús en el Evangelio de Marcos, pero en los otros evangelios es igual. Creo que es el capítulo 1. Sí, capítulo 1. La primera frase en rojo, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido
el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué dice? Arrepiéntese. Y entonces, si nosotros vamos a evangelizar, ¿podemos decir que Dios ama a las personas? Claro que sí. Pero el amor de Dios es esta. Dios quiere que tú te arrepientes de tus pecados. Y por ese amor Él está diciendo a ti eso para que tú no te pierdes. Este es el mensaje del Evangelio. ¿Sí me entienden? No saca el amor de Dios de la ira. Uno de los mejores versículos para evangelizar es el versículo que leí en Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. Este es uno de los mejores versículos para evangelizar. No, pero la gente necesita escuchar algo más hermoso, más dulce, más amable, más cariñoso. La gente necesita escuchar la verdad de su vida. Eso necesitan escuchar. El Evangelio no es para llamar a las personas con un mensaje dulce. El Evangelio es para contarles la verdad. Jesús vino a un pueblo en que había mucha religión. Fariseos, todos estaban estudiando el Antiguo Testamento, todos estaban pensando que estaban haciendo bien. Y pensaban que por su obediencia Dios les amaba porque ellos eran mejores que otros. Obediencia. Y vino Jesús y dijo, arrepiéntese. No, pero nosotros somos religiosos y tratamos de cumplir todo lo que Dios dice. Arrepiéntase. Porque tiene un corazón orgulloso, pensando que eres una persona buena. Arrepiéntase conociendo que el nivel de Dios es mucho más alto y que necesita un Salvador para su alma. Arrepiéntase del pensamiento que tú puedes llegar al cielo con sus propios méritos. Arrepiéntese. Si tú preguntas a una persona que no conoce el Evangelio y tú dices, ¿cómo uno puede ir al cielo? ¿O tú vas al cielo? Creo que sí, porque sí hice cosas malas, pero también hice cosas buenas, y yo creo que por lo general Dios sí va a pensar que hice más cosas buenas que malas y me va a aceptar. Este es el amor condicional por obediencia, que no existe. Porque Dios es perfecto y exige perfección. Y nosotros tenemos que confiar en alguien que es perfecto, que tomó ese lugar en esa maldita cruz, en lugar de nosotros, sobre que fue derramada la ira de Dios, en lugar que nosotros. Él reemplazó a nosotros en esa cruz. ¿Se ha visto así? En la Santa Cena mostramos eso. Cristo me reemplazó en la cruz. Yo tuviera que estar en esa cruz. Por todas las tonterías, todos los malos pensamientos, todas las veces que fallé a Él, todas las veces que hice lo que no debo hacer. Pero Jesús estaba sufriendo por mis pecados, lo que cometí yo. Él lo estaba sufriendo. Este es amor. Vamos a terminar con Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. 7 y 8. Ahí dice la palabra de Dios: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Tal vez has escuchado eso, ¿no? Que hay una persona que está en gran peligro, una persona que está haciendo muchas buenas cosas y todo eso,
y que viene una persona que lo quiere matar y otra persona se pone en medio para salvar a esa persona y recibe la bala. ¿Se ha escuchado esos tipos de historias? Sí hay a veces, ¿no? Son hechos heroicos y que la gente habla de eso. Mira lo que hace, él sacrificó a sí mismo para salvar a esa buena persona. Eso dice la Biblia. Apenas pasa, apenas. Es heroico. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios hacia sus hijos. ¿Hermoso? Si nosotros escuchamos que alguien lo hace, ¿no? Que se mete entre el asesino y la persona y que recibe la bala para salvar la vida de una buena persona, en nuestra opinión. Buena persona. Pero sí es por una persona malísima. Que alguien da su propia vida para salvar la vida de una persona muy mala. ¿Tú lo harías? ¿Sabe quién lo haría? Jesús. Jesús lo hizo. Él lo hizo por una mala persona como yo. Como usted, si cree en Jesús como su Señor y Salvador. Por nosotros, pecadores. Por nosotros, muchas veces egoístas en nuestros pensamientos, en nuestro ser. Nosotros con todos nuestros errores y fallas. Él lo hizo. ¿Por qué? Amor. Por amor. Lo hizo por amor. ¿Sí? Dios muestra su amor para con nosotros. Por amor. ¿Hay una razón para ese amor? No hay razón. Vino de Él mismo. Y si Él derrama ese amor en nuestro corazón, nosotros también lo amamos. Por eso dice Juan, nosotros amamos. ¿Por qué? Él nos amó primero. Así es Dios. Y ese amor recordamos en ese año. Y ese amor, por ese amor vivimos, porque Dios es amor. Y eso festejamos también la Santa Cena, recordando el gran amor, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu amor. Nadie lo merece. Pero si hemos visto la obra de ti en nuestras vidas y corazones, solo podemos decir, Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo es posible que tú nos amas? Es porque la razón de tu amor no está en nosotros, sino en ti. Un amor incondicional. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, para que los que todavía no conocen ese amor, para incluirlos, Señor. Están aquí con un propósito. Están aquí para conocer ese amor, abrazar ese amor y recibir ese amor. Te pedimos, Señor, para salvar a más personas, para seguir construyendo su reino, para incluir más y más personas. Y tú lo vas a hacer, porque tú lo dices, yo tengo todavía ovejas que no son de ese rebaño, para incluirlos, para salvarlos. Y nadie los abatirá de mis manos, nadie. Gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Te pedimos, Señor, para que tú sigues obrando en medio de nosotros, porque tú eres fiel. Sabemos que nada ni nadie nos puede separar de tu amor que hay en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición sobre la cena. Te pedimos tu bendición sobre nuestra vida. Y todo eso lo oramos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Vamos a cantar?